Hugo. Crecí aquí en la UNAM. Aquí es donde la pasé desde niño y me encanta estar aquí de regreso, especialmente en el Jardín Botánico. Es un poco diferente a lo que yo hago. Se llama, bueno, soy Biomimicry Professional como Daniela. Hice la formación de 2 años en el instituto y estuvimos, bueno, yo fui parte de la segunda generación a nivel global, Daniela parte de la tercera, pero es una disciplina relativamente nueva. Entonces la parte más complicada, como lo que veían ustedes en sus trabajos, es poder comunicarse y poder cooperar entre diferentes disciplinas, porque muchas veces hablamos diferentes lenguajes. Cuando estuve aprendiendo todo esto, mi formación es ingeniero en sistemas organizacionales, pero podríamos pensar más hacia la biología como ecosistema, pero sobre todo sistemas e ingeniería industrial también. Entonces, cuando estaba estudiando biomimicry, decidí irme a la naturaleza, porque pienso que pues, hay que aprender de ahí. O sea, muchas veces estamos mucho detrás de la pantalla y eso pues segmenta mucho de lo que hacemos, ¿no? Pero cuando se hace en la naturaleza dije, bueno, si se trata de aprender esto, me fui para allá. Tuve 3 hijos y dejé también que mis hijos pudieran crecer en la playa. Estaba viviendo cerca de CISAL, que es uno de los institutos que tiene la UNAM por allá, y se llama El Cuyo. Está entre Mérida y Cancún, más o menos en la parte norte, y había, pues no sé, kilómetros de playa. A lo mejor han escuchado alguna vez de Holbox, y pues por ahí más o menos, nada más que del lado donde pues era un pueblo de pescadores como de 3.000 personas. Mi formación mi experiencia de vida tiene que ver con, mis papás vienen de la UNAM los dos, y con cambio social, o sea, ahora le llaman más innovación social, y pues tiendo a hacerme muchas preguntas bastante particulares, pero sobre todo de cómo están conectadas las cosas. Entonces, cuando estaba en la playa, cuando estaba intentando entender el ecosistema, pues de entrada hay una parte que aprendes, y es que el mar tiene algunos ciclos, ¿no? O sea, que todo está conectado y que las cosas empiezan como a parecer vivas cuando estás ahí día y noche viendo cómo llega un huracán, cómo se mueven las plantas. Y en particular el ecosistema que yo estudié es la duna costera, pero a diferencia de los demás, en particular de los de biomimicry, no soy científico. Entonces pues eso causa algunas desviaciones dentro de lo que pregunto y de lo que hago, pero me parece súper importante que podamos entender las cosas como conectadas. Por ejemplo, en la duna costera normalmente las plantas no son muy altas porque hay mucho viento. Entonces, cuando viene el viento, es muy costoso ser alto y el viento te puede llevar. Entonces, la mayor parte de las plantas se la pasan abajo, excepto por algunas que llegaron, que dicen que no son locales, pero llegaron hace 50 millones de años. Entonces, me parece que son más locales que muchos de nosotros. Como la palma, pues la que vemos con los cocos. Esa palma, por ejemplo, cuando llegaba el viento, pues veía que se inclinaba. Entonces, en lugar de oponer resistencia al viento, dejaba que el viento pasara a través de sus hojas. Y me parecía algo muy particular, y la gente que había vivido huracanes en esa comunidad te decía que veías como la palma incluso alcanzaba a rebotar en la arena, pero no todas se rompían. Entonces, también conocí programas de la Reserva Natural, o sea, es la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, y empezaron a tener iniciativas para la conservación que me parecen súper valiosas, pero por ejemplo dicen vamos a salvar a los flamingos y tienen el flamenco, ¿no? Tienen el flamenco rosa, y es muy difícil que los demás entiendan que para salvar al flamenco rosa pues también tienes que cuidar al mangle, o tienes que cuidar la duna costera, o tienes que hacerlo además, ¿no? Porque es muy bonito tener un ave bandera, pero ¿y qué pasa con todos los demás? ¿Cómo le hacemos para que entendamos? Mis hijos fueron a la escuela en esta comunidad y nos dimos cuenta también que el programa de educación no aportaba mucho hacia este tipo de información. Entonces, bueno, pues te vas dando cuenta de que hay iniciativas sociales, hay iniciativas de negocio, hay amenazas dentro del ecosistema que están llegando para destruirlo, como es el progreso. Así funciona, no hay exactamente cómo detenerlo, pero ¿cómo le podríamos hacer para juntar todo esto en alguna base de datos?
Empecé utilizando cosas parecidas al mind map que probablemente utilizaste, como mapas mentales y conexiones así, pero o sea, me parecía que el mundo venía un poco al revés, o sea, al venir todo de la ciencia, era bastante cuadriculado, ¿no? Y era más Excel, más números que otras cosas. Entonces, eso me parece valioso, pues siempre he utilizado números, he trabajado para empresas como Nike, para empresas como Unilever, Kimberly Clark. Mi experiencia pues, va en Oxford, París, España, Estados Unidos, México, en fin, he trabajado con unas 14 comunidades indígenas. Y se me hace muy complicado poder explicar y poder conectar todo este tipo de conocimientos, y siento que tanto en esta parte de Excel, cuando ves columnas y cuando ves números y lo quieres quieres explicar cómo los indígenas podrían tener un punto de vista válido que no necesariamente es comprobable vía los números, entonces todo se me empezaba a complicar, ¿no? Era súper difícil para mí poder encontrar una plataforma en la que yo pudiera conectar esta información. Y me di cuenta que como estudié sistemas, también había trabajado con dinámica de sistemas, que había algunos programas de información y algunos programas de MindMap que nos ayudaban a conectar algunas cosas, pero que no necesariamente funcionaban o no necesariamente nos permitían entender cómo funcionaba la naturaleza. Por ejemplo, hace un rato hablaban de relaciones simbióticas. Cuando yo le pregunto a los biólogos si saben, y si alguien tiene la respuesta aquí, ¿hay biólogos? Sí. Entonces, por ejemplo, en un ecosistema, yo no he encontrado todavía cómo saber si la naturaleza tiende más a competencia o a colaboración. No sé si existen estudios donde hay un porcentaje, tanto es colaboración, tanto es competencia. Y cuando estudio negocios y cuando veo negocios me doy cuenta que todo lo quieren llevar hacia la competencia. Cuando entiendo un poco de biología, me doy cuenta que una relación de competencia es negativa y negativa. O sea, ambos estamos perdiendo energía en cuanto a relaciones biológicas nos referimos. Entonces digo, esto podría ser algo que cambie el sistema por completo, ¿no? Porque si enfocáramos los negocios en relaciones positivas, lo que decías como alianzas, no necesariamente pensando todavía en la parte legal, pero donde ambos intercambiamos energía de tal manera que sea productivo para ambas partes, lo podríamos aplicar a todo, ¿no? A educación, a negocios, o sea, cualquier tipo de industrias materiales. Pero o sea, pareciera que todo este esfuerzo está completamente disperso, ¿no? En un ecosistema no sé, no tengo cómo ver este mapa, no tengo cómo entender los números de un ecosistema. Parecería casi imposible de todos modos levantarlo, ¿no? Porque no puedes conocer exactamente todas las interacciones que están pasando en un momento en el tiempo, pero digamos que solo para empezar a entender qué tal árbol, por qué es importante este árbol, ¿no? Entonces, dentro de mis experiencias, por ejemplo, estaba en Holanda y querían destruir un ecosistema que era hecho por el humano, pero que ya tenía 100 años, ¿no? Entonces, querían destruir árboles centenarios, y yo quería hacer el punto de por qué esos árboles eran importantes, porque con el tiempo hay algo que, aunque tengas mucho dinero, tú no le puedes pagar a los árboles porque crezcan más rápido. Entonces, ¿cómo podíamos demostrar que esos árboles tenían funciones en el ecosistema? Y tampoco llegaba, ¿no? O sea, todo esto me iba poniendo como limitantes en términos de plataformas de información. Así que tomé la decisión de irnos a Bélgica, y desde Bélgica, pues como en México, hay mentes muy brillantes y con las que puedes trabajar también para desarrollar otro tipo de tecnologías, que en este caso no eran las que yo conocía. Yo conozco la parte de sistemas, pero no tengo ni idea de cómo hacer un código de computadora, ¿no? Entonces, pues eso era para mí una de las limitantes, pero habiendo aprendido biomimicry, pues podía extraer toda la biología que había aprendido de los ecosistemas, en este caso principalmente las relaciones biológicas, y levantar un diario, como este es un open journal, donde yo estoy tratando de poner información y haciendo que esta información se conecte de una u otra manera, y haciendo como cortes, explicaba Mathieu, cortes de fotografías donde tú puedes representar, por ejemplo, todas las relaciones biológicas. Entonces me hice algunas preguntas hasta que fui entendiendo, bueno, hasta donde pude, ¿no? A ver
Entonces, bajo el principio que todo está conectado y la dificultad que yo tenía de cómo contar mis historias, intenté poner algo que fuera libre, que fuera abierto para todos, que todos pudiéramos ver y que pudiéramos empezar a mezclar cosas como lo que aprendía con los indígenas en el Amazonas, que no necesariamente tenían un paper certificado por A, B o C. Y del otro lado, pues conocía a alguien como Mathieu que tenía pues mucha información científica y decía, wow, como que este tipo de cosas están conectadas, ¿no? Y de repente vemos ideas como las que presentaron hoy y dices, pues mira, si pusieras esto, con esto, con esto, con esto, con esto, ya tienes un caso para poder hacer un tipo de negocio, ya tienes un caso para poder contar una historia. En este caso, yo hice, pues, esta es digamos, mi plataforma para presentar. Lo primero que quise imitar fue una forma. Mi esposa trabaja con cristales y pues bueno, esta forma es como bastante común en la naturaleza. Para los químicos significa una cosa, para los biólogos significa otra y para cada uno la hemos visto en diferentes lados. A mí lo que me gustaba eran los copos de nieve, entonces no es tan complejo como todo lo demás, pero digamos que es así como empecé a imitar un tipo de forma, porque para hablar con los programadores les teníamos que explicar exactamente lo que queríamos decir, y si yo les decía, mira, tengo esta historia y quiero hacer esto, era muy difícil hacerlo suceder, entonces tuve que programarme. Gracias. Tuve que programarme para explicarles lo que necesitaba. Entonces, para mí esto es lo que ustedes estaban hablando del tipo de función. En Biomimicry le llamamos un patrón profundo de la naturaleza, donde encontramos algo que en principio es sencillo. La naturaleza es bastante simple, como nos explicaban, pues reacciona a situaciones como se abre, se cierra. En el caso de la biología de los sistemas, y que después estoy entendiendo que estudiando redes neuronales, también entendí que eran sistemas biológicos, o sea, todo lo que es un sistema biológico funciona de esta manera, y son intercambios de energía. Estos intercambios de energía tienen tres signos: positivo, neutro, bueno, cero y negativo. Y esto, cuando lo empiezas a ver, o sea, cuando yo estudiaba, por ejemplo, redes neuronales, hay un mexicano que se llama Raúl Rojas, que está en Berlín, me parece, estudiando redes neuronales. No encontré aplicaciones que fueran exitosas en el mercado también para poder conectar la información. Y decía, pero ¿qué está pasando? O sea, pareciera que la parte científica a veces es hiper complicada, ¿no? Cuando veo la naturaleza es bastante más simple. Y cuando estamos, por ejemplo, tratando de estudiar cómo se mueven los pájaros, estamos tratando de encontrar un super algoritmo. Pero cuando yo veía a los pelícanos, pues simplemente era como hoy hay sol, pues la escuela de vuelo que salga, ¿no? Y enseñaban los viejos, enseñaban a los jóvenes, y cuando se salían de la fila también le daban un zape para que se volvieran a meter a la fila, y aprenden todos los días en base a práctica, ¿no? Entonces, pues no sé, a veces nos situamos en niveles diferentes, que cuando yo empecé a entender esto me di cuenta que un organismo A tiene 6 tipos de relaciones biológicas con un organismo B, y que estos tipos de relaciones, si estoy diciendo algo mal en biología, por favor corríjame, que no quiero decir barbaridades. Este tipo de relaciones es cuando o sea, son el tipo de relaciones que pueden tener un ecosistema. Hay unas que son bidireccionales, por ejemplo, este es el de depredación. Aquí este es el depredador, este es el más, este es el menos. Y ese sería el depredador porque es el que está obteniendo energía. Eso es importante. Y cuando la relación es al revés, entonces sigue siendo relación de depredación, pero es el otro el que depreda a tu organismo. Entonces, bueno, siendo esta la biología, encontré una forma de cómo se establecen bases de datos, que no son bases de datos como las conocemos en Excel. Se llama Graph Database. Y me pareció increíble porque dije, bueno, es que es así como pienso. Entonces desarrollé todo esto con los ingenieros para que pudiéramos mapear los ecosistemas, que me parecía uno de los retos interesantes que podemos tener hoy en ciencia o en negocios o en lo que nosotros queramos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una base de datos que funcionara de una manera más orgánica? Cuando empecé a entrar a la parte de negocios, todo el mundo dice, bueno,
¿Cómo vas a hacer Big Data? Lo vas a traer los metadatos, los vas a traer y luego los vas a conectar. Y eso a mí me parecía como, es casi como ver un árbol que se le caen las hojas y luego agarrar cada una de las hojas y volvérselas a pegar en las ramas. Eso es lo que estamos haciendo hoy con el Big Data. Pero si lo hacemos al revés y empezamos con algo muy sencillo, aunque sea solo mío, y pueda empezar a conectar la información bien desde el principio, entonces podríamos tener algo que fuera mucho más sólido que todo lo que vemos en internet hoy. O sea, yo por ejemplo meto cosas en Google y tengo una lista de 500.000 de respuestas que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, y normalmente por ejemplo meto arcoíris. Yo estaba buscando el eucalipto arcoíris o el río arcoíris. Obviamente nunca llego a ese tipo de cosas en cuanto meto la palabra arcoíris. Entonces, ¿cómo podía desarrollar esto y qué podía hacer con esto? Este es el mapa del ecosistema, que es donde ya estamos al día de hoy. Y el journal que hice es este. Entonces hoy en día es como un lugar donde podrían ir a buscar inspiración para organismos. Lo que ustedes tuvieron que investigar, pues yo lo que hago es que lo descargo ahí y empieza a estar todo conectado por atrás, de tal forma que se vuelve un buscador personal de información, pero en este caso es abierto, entonces cualquiera que venga aquí y le muestre ese botón puede hacer su propia figura. Miren, estas figuras todas son iguales. Eso lo hice hoy en la mañana cuando estábamos aquí sentados, y son fotos que tomé del Jardín Botánico o de la UNAM. Y se vuelve una herramienta que se puede utilizar para lo que sea. Si tú quieres presentar, en mi caso por ejemplo, presento mi currículum. Este sería mi currículum y esto es parte de lo que hicimos en el Cuyo. Escogimos 9 organismos. Sí, aquí son donde estudié, el tipo de empresa donde trabajé. Esto es parte de las visualizaciones que he hecho antes para evaluar el impacto. Entonces, esto era parte de lo que queríamos compartir para que ustedes pudieran entrar ahí. Hay una cosa muy especial que se llama Biominga, que es el proyecto de investigación que tuvimos en Miami, donde proponemos como super estrategias por ejemplo, estaban hablando hoy de los desastres naturales, ¿no? Los desastres naturales son disturbios y la naturaleza funciona, el cambio de la naturaleza tiene que ver con comportamiento, con los disturbios que se presentan desde el contexto y con la mutación que sucede entre las interacciones. Entonces, si queremos conocer algunas estrategias que hay aquí, por ejemplo, el comportamiento para la parte social, en cada una de las estructuras puedes tener una liga, y esto lo conecté con otro mapa que sería este comportamiento, y las estrategias más interesantes en cuanto para nosotros en la investigación que hicimos, en cuanto a mezcla genética, gestión de recursos, la ventaja colectiva. Por ejemplo, en la ventaja colectiva encontré una explicación que venía de National Geographic con las grandes migraciones, y aquí puedes poner videos de YouTube e imágenes. Y siempre, si tienes algún paper o algo, pues lo puedes ligar directo, porque no se trata de llevarte el conocimiento a ningún lado, sino de curarlo de una manera diferente que sea accesible. Entonces, se están haciendo experimentos con esta plataforma, por ejemplo, en Colombia, para utilizarlo como contenido para los alumnos, que puedan los alumnos ir ahí y estar jugando con la información, en lugar de que estemos viendo solamente Facebook, que puedas ver algo como esto y que puedas estar en el transporte o en algo y viendo un video que es interesante. Normalmente son videos pequeños, pero hay videos un poco más grandes, y vamos recolectando de diferentes países. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Tiene aplicación? Esto web-based, o sea, te metes a la página y lo puedes hacer todo desde la página, tratando de que fuera 100% universal. El código es abierto, ¿verdad? El código con el que está programado es abierto, correcto. Entonces yo podría ocuparla y hacer diferentes mapas para poder compartirlos.
correcto. Y el sistema propio graba con algún algoritmo las búsquedas como para ir. Correcto. Las búsquedas todavía no, pero o sea, cada vez que tú le pongas, el sistema reconoce todas las letras y todo lo que tú pongas adentro. Entonces, cuando te metes al buscador, el buscador te da los mapas que tienen que ver con la palabra. Entonces, si pones tu nombre, por ejemplo, en alguno de los tags o en alguna parte del texto, y luego vas y buscas tu nombre, entonces te aparece todos los mapas que tienen esos nombres. ¿Es compatible con programas como Microsoft? Es web. Es web, es una página web a la que tú te metes y pones tu información. Entonces, cuando presentas ahorita tienes que tener una conexión en línea y con eso ya puedes presentar lo que tú quieras, de la historia que tú quieras. O sea, por ejemplo, para presentar sus proyectos hoy, hubieran podido utilizar esto con las fotos que él hizo. Se suben como lo acabo de subir, como vieron estas imágenes que les enseñé, ¿no? las de Biomimicry UNAM. Y ya tienen algo para presentar así, una herramienta súper bonita y que puede ser interactiva y que después los estudiantes se la pueden llevar a su casa y seguirla estudiando, ¿no? O sea, seguir interactuando con la información que pusiste ahí. El único detalle es quién verifica que la información sea correcta.